Bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes y a todos aquellos que vais a estar viendo esto en algún momento de la vida, de la historia, a través de las redes sociales. Eh, Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da precisamente para ubicarnos y empezar un ciclo de enseñanza y de compartir sobre lo que entendemos que es el reino de los cielos y la cultura del reino. Bien, así que vamos a hacerlo con una oración, si os parece, y vamos a poner este tiempo también en manos del Señor. Amado Dios, amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de podernos congregar, de poder estar juntos, Señor, de poder desarrollar ese tema. Señor, tu palabra no vuelve vacía, tu palabra es estandarte, Señor, tu palabra es bandera, Señor, tu palabra Señor, es la que nos toca, la que nos llega, la que nos edifica. Así te pedimos ahora que nos ayudes a entender un poco mejor tu reino, ayúdanos a entender un poco mejor tus cosas, Señor. Ayúdanos a edificar, a poner una piedra más sobre el muro y a seguir trayendo la bendición y la provisión. Señor, gracias por todo lo que tú nos das, que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Amén. Bueno, habéis escuchado un murmullo por ahí, pero no pasa nada, ¿eh? Ese era un teléfono móvil que estaba funcionando. A ver, pues en esta primera parte de introducción, quizá para muchos de vosotros, pues haya muchas cosas que sean repetidas, pero vamos a intentar, pasándonos ya, habrá tiempo a través de los temas particularmente que desarrollemos, habrá tiempo quizá a sentarnos en más textos de la Biblia en los que nos vamos a fundamentar. Hay dos pilares fundamentales en los que todo lo que tiene que ver con nuestra fe y con nuestra vida se tiene que sostener. Uno es el de la palabra de Dios en todas sus partes, la ley, los profetas, todo lo que ha sido revelado, todos los evangelios, el evangelio que recoge la esencia de la restauración de Dios. Por un lado es la palabra de Dios y otra gran columna de la que hemos estado hablando también en algún momento en estos días. Y otro gran pilar, otra gran columna tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu y palabra, palabra y Espíritu, pero esos son los fundamentos que tenemos que tener claro para todo lo que significa el reino de Dios en nuestra dimensión, ¿vale? En nuestra dimensión. Entonces, ¿por qué hablamos de cultura del reino? ¿Qué es el reino? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué vamos a utilizar esta terminología? Pues porque realmente eh, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea al ser humano, y de esto se trata esta vida nuestra, Dios le crea con un propósito y le crea con una intención. La intención principal es que el hombre pueda disfrutar de todo lo que Dios ha creado y Dios estando con el hombre. Es decir, no se le deja al hombre solo a su libre, pues en sus formas, sino que realmente Dios, a través de su espíritu, que ya estuvo presente en la creación, o esta parte espiritual de Dios, entendemos que Dios le da al hombre una serie de instrucciones. Los que habitualmente estáis conmigo, pues estaréis hartos y cansados quizá de escuchar siempre lo mismo, pero es que en esencia este es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Es realmente que Dios estaba con nosotros, que el hombre tenía un lugar, y esta palabra es importante, llamado paraíso, que así lo entendían los judíos, el paraíso como el lugar más excelente en el que uno podía estar y que además no tenía una dimensión humana, tenía una dimensión sobrehumana, sobrenatural. El paraíso además era ese lugar donde podemos estar con Dios, donde evidentemente la vida era eternidad, no estaba sujeta al tiempo cronos, que es nuestra forma de medir el tiempo, no estaba sujeta a la enfermedad, de hecho no existía, no estaba sujeta a las maquinaciones de maldad, simplemente era un universo
creado para nosotros, nosotros en Dios, Dios en nosotros, para gobernar, para crear, para, pues como digo, para ampliarnos. Ahora, todos conocemos la historia. La historia de la humanidad consiste, y eso es lo que nos va a narrar la Biblia, por eso para nosotros la Biblia es fundamental, porque recoge esta narración que en algunos momentos hablaremos de Génesis, lo interpretaremos también y lo estaremos leyendo para este tiempo propio, pero el Génesis hay que tomarlo como un libro espiritual. Evidentemente es un libro con mucho rigor, pero es un libro espiritual que pretende hablarnos de nuestra relación con Dios. Entonces el Génesis, ahí se nos narra que el hombre, el ser humano, en ese andar en el paraíso, se viene arriba, se viene muy arriba, que diríamos hoy, y hay un momento en el que se rebela contra Dios, porque con otro de los seres también creados, con otro de los seres creados también con mucha delicadeza, con mucho amor, como Dios es, ¿verdad? Y dándole ese libre albedrío que Dios le dio a Lucifer. Luego lo que nos cuenta la Biblia es que hubo un momento en que se rebeló ya él contra Dios y que ahí cayó, y desde entonces su intención ha sido destruir aquello que también Dios ha construido. El hombre para Lucifer era una oposición, era alguien que estaba ocupando quizás su lugar, y lo que pretende es coger al hombre. Así que el hombre pierde su espacio en el paraíso, su estado de bienestar se pierde. Ese es el resumen de lo que significa la expulsión del paraíso. Perdemos nuestro lugar. Perdemos nuestro lugar, Dios sale y evidentemente, pues recordáis esa escena que nos narra Génesis cuando Dios va a buscar al hombre. Hasta entonces nunca le iba a buscar porque estaba en el hombre. Pero el hombre, cuando le saca a Dios, ya Dios tiene que preguntar por el hombre y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Y él estaba escondido entre los árboles que representan niveles de sabiduría, de conocimiento y de revelación. El árbol es el fruto, es la raíz, es una forma de determinar y de describir la vida, la esencia de la vida. El hombre estaba escondido ahí, y además el hombre pierde esa inocencia, siente que está desnudo, y era evidentemente porque ya tenía un nivel para entender el conocimiento del bien y del mal. Eso es perder el paraíso, es perder esa relación con Dios. ¿En qué realmente consiste el Evangelio de Jesucristo? En que Dios amó de tal manera al mundo que quiere que restaurar su comunión con nosotros. Dios quiere que el hombre se pueda reconciliar con él, y que a través de un precio alto, cual no se puede pagar, mayor precio, no se puede pagar mayor precio en la vida, Dios intenta restaurar la relación con el hombre. ¿Cómo? Pues tiene que pagar un precio que a nuestro socio, Satanás, le resulte beneficioso y suficiente. No le vale cualquier cosa. Si tú quieres la libertad de esta gente, tú necesitas algo más valioso que ellos. ¿Qué fue entonces? El Hijo. Y ahí esa es la descripción como nosotros tenemos que presentar. ¿Por qué necesitamos a Dios? Porque hemos sido creados para estar cerca de Dios. Ni más ni menos. El hombre ha sido formado del barro de la tierra, sí, pero ese aliento, esa presencia de Dios que sopló sobre nuestra nariz, tiene que ver con esta capacidad que el hombre tiene de que Dios esté con él. Y por eso el hombre podía gobernar la naturaleza, todo animal, todo ser viviente. El hombre podía gobernar sobre el mar, el hombre podía gobernar sobre el cielo, y no sé si sobre las estrellas del cielo, porque pues algo así tenía que haber. Entonces, ahora, ¿Jesucristo qué viene? Viene realmente a pagar el precio. Jesucristo viene a tomar nuestro pecado, nuestra desobediencia, por eso se hace hombre, tiene que identificarse con nosotros, tiene que ser alguien de los nuestros, pero también tiene que ser alguien de Dios. Entonces, es en ese momento que ahí se juntan esas dos naturalezas, que lo que habéis estudiado ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Esas dos naturalezas que tiene Dios, que tuvo Jesús, la humana y la divina. Entonces, en esas dos naturalezas, Jesús se mueve
Pero él entonces empieza a hablar. No puede hablar de un paraíso, no puede hablar de algo porque ya no existe el paraíso, pero fíjate que, por ejemplo, cuando Jesús está hablando de la eternidad, dice que habla del rico y Lázaro, cuenta esa historia del rico y Lázaro, ¿no? De aquel hombre, tanto el rico como aquel mendigo van al paraíso. Bueno, van a juntarse al lecho de Abraham porque es una forma de interpretar. Dice que el Lázaro fue al paraíso y que el rico, que despreció a Dios, fue pues, al infierno realmente. Y que no había comunicación entre esos dos, ni se podía pasar de uno a otro. Bien, entonces Jesús estaba hablando del paraíso, evidentemente no existía el concepto que hoy hemos adoptado de ir al cielo o al infierno. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque ahora, en esa humanidad que el hombre tiene, ahora, desde que el hombre sale de Edén, sale del paraíso, ¿cómo el hombre expresa su poder y su dominio sobre el mundo? ¿A través de qué? De un imperio, a través de reinos, bien, a través de algo, alguien reina, alguien gobierna. Bueno, no sé si puedes ponerte por ahí, te pueden hacer un sitio por ahí atrás. Ahí, juntaos un poquito. Sí, sí, por supuesto, sí, que puedes estar ahí. ¿Vale? Y en esa mesa de cristal también podéis escribir. No os quedéis dormidas en el sofá, pero está bien. Ahora, ese es el concepto reino. Diréis, ¿cuántas vueltas? Sí, para que podamos entender que lo que Jesús cuando está hablando de que ha venido a restaurar el reino, de que está hablando del paraíso, de lo primero que el hombre tenía, del estado que el hombre tenía. Se nos han dado las arras del Espíritu, se nos han dado las primicias de lo que vamos a hacer en Cristo. Se nos ha dado lo primero de nuestra herencia, la parte que nos corresponde. Dios ha estado guardando nuestra herencia y es a través de Cristo que nosotros podemos acceder a esto. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo, lo que quiere es hacernos entender que nuestra relación con Dios, lo que somos con Dios, lo que Dios es con nosotros, es un reino. Es un reino que tiene una identidad propia. Y bueno, pues decirme cosas que identifiquen un reino diferente, ¿vale? Hoy serían repúblicas, hoy serían otros conceptos, pero o imperios. Pues decirme algunas características que nos diferencien, pues no sé, estamos aquí en España entre la Comunidad Europea, ¿verdad? Pero estamos, digamos, en un imperio. Pero ¿qué nos hace diferentes a nosotros de los franceses o de los ingleses ya no están en este punto de la vida? Pero ¿qué nos hace diferentes de los alemanes? ¿No? ¿Qué nos hace diferentes de los italianos? ¿Qué nos hace diferentes de los belgas? Contarme. El idioma, tenemos que nuestro propio idioma o nuestros idiomas y dialectos. Las leyes, ¿vale? Hay una ley, se pretende ir a una ley en la Comunidad Europea, pero son diferentes las leyes de un país y de otro país. ¿Qué más cosas? Los gobernantes. Mejor no tocarlo aquí ahora, pero evidentemente, ¿por qué? Porque la religión tampoco ahora nos define a los países, por lo menos en este lado del mundo, ¿no? ¿Qué más cosas? La cultura es diferente, pero vamos a intentar explicar lo que es la cultura. Lo definido no debe de estar en la definición, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero podemos decir las costumbres. Las costumbres, a eso nos diferenciamos mucho, ¿verdad? Pues un italiano coge y come pizza así, pues nosotros comemos tortilla de patata, ¿vale? Lo que hay venido de otros lugares de las Américas, pues o del África que yo he estado, allí la yuca es fundamental. Aquí o en México la tortilla, o el tamal no sé dónde, o el no sé cuánto. Aquí quítanos el pan y bueno, ahora ya no lo quieren prohibir porque nos engorda. Pero era el pan, el bocadillo, dicen que lo inventaron los franceses, pero eso define las tapas,
¿verdad? Nuestro folclore, la música, el trato con la familia, cómo tratamos, no es lo mismo, ¿no? Ahora, como digo, se está un poco globalizando y estamos nosotros adquiriendo aquí en España muchas costumbres muy europeas del norte, pero antes esto no era así. La puntualidad, por ejemplo, pues aquí tú decías, nos vemos entre las de 9 a 10 nos vemos, vale, de 9 a 10, porque sabías que las 9 no era y sabías que era las 10, 10 y cuarto, 10 y 20. Éramos muy puntuales, ¿no? Pero la puntualidad nos define el trato, el concepto de familia que tenemos, cómo criamos a nuestros hijos, cómo educamos a nuestros hijos. Pues aquí los hemos educado, si te mueves, ya está, te espabilo, te doy un sopapo y se acabó. En otros sitios es el bitte schön, danke schön, y tal, y bla, no sé qué, bueno. Tantas cosas, cómo nos relacionamos, cómo establecemos nuestros hogares, normas, bueno, eso va dentro de las leyes, cómo afrontamos, cómo tratamos los temas de familia, los principios y los valores de cada reino son diferentes. ¿Bien? Por lo tanto, cuando la palabra nos ha querido definir esto, nos ha hablado del reino de Dios, la cultura del reino tiene que ver con todo esto. Es decir, tiene que ver cómo es la espiritualidad, tiene que ver cómo son nuestras costumbres, tiene que ver cómo es nuestra moral y ética, que ahora hablaremos de eso, y cómo son nuestros principios y valores. Afecta al comportamiento, afecta a la forma de hablarnos, afecta a la forma de tratarnos, afecta a la forma de cómo vemos la muerte y más allá de la muerte, cómo vemos la vida, cómo vivimos, afecta y alcanza a cómo criamos a nuestros hijos, cómo les educamos, cómo vemos el matrimonio, cómo no lo vemos, cómo respondemos nosotros a las necesidades no físicas, bien, cómo tratamos los sentimientos, cómo tratamos las emociones y sobre todo la espiritualidad. Bueno, yo voy leyendo para no irme muy lejos, por lo tanto, todo esto entra, el reino se fundamenta, como decimos, en la vida del Espíritu Santo, y el reino de Dios tiene que ver con un estado de paraíso. Es el paraíso, pero como ahora estamos sujetos a una humanidad, por eso no es Edén, no es paraíso, es reino, que es más humano que todas las cosas. Mira, para poder entender muchas cuestiones cuando hablamos del reino, vamos a la Biblia a algunas historias. Pero, por ejemplo, hay un momento, para que entendamos cómo es esto, que Israel tenía una teocracia, un gobierno de de Dios, ¿vale? Eran teócratas, Dios gobernaba a través de sacerdotes y profetas, Dios hablaba. Pero hay un momento, si os acordáis, después del libro de los jueces, ya están en la tierra prometida, ya se están levantando jueces, Israel se está dejando llevar, está perdiendo la relación con Dios, está perdiendo el valor de lo espiritual, pero hay un momento que hablan con el sacerdote y el profeta Samuel y que le dicen, queremos rey, queremos rey. Bien, entonces no estamos tan de acuerdo en eso, ahora ya esto es un reino. Bien, por lo tanto, esa es una definición para entender cómo el hombre, cómo el ser humano entiende mejor los términos de reino que los términos de paraíso. Bien, porque el paraíso nos parece algo inalcanzable, muy lejano, pero parece que la terminología de reino nos puede ser más comprensible y más entendida. Y lo que estáis hablando de Sean, pues sobre todo es Mateo, el Evangelio de Mateo, que habla mucho, mucho, mucho del reino. Bien, hasta que llega realmente el Espíritu Santo a vivir en nosotros, que esto es la parte en la que se fundamenta el reino, como hemos dicho, es la ley de los profetas, es decir, hasta desde que salimos de Edén hasta que Cristo muere en la cruz y viene Pentecostés, lo que Dios nos ha dado el testimonio de los patriarcas, nos ha dado su ley,
la ley del Señor, que es perfecta y convierte el alma, ¿vale? Nos ha dado su consejo a través de los profetas, su dirección. Todo eso es lo que formatea la Biblia. E insistimos en ello. Es decir, Dios ha ido restaurando, es decir, parte en el reino, ¿vale? Para enseñarnos. Y lo último que realmente nos ha entregado Dios ha sido su Espíritu Santo, ¿vale? Hasta entrar en la era de la Iglesia, y la Iglesia tiene que entenderse no como un reino, sino, diríamos, como ese espacio que está a caballo, que está en ese traslado, en esa metamorfosis, en esa transformación de lo que ha sido lo humano a lo que va a ser lo divino. Bien, estamos hablando del reino a recuperar el paraíso. Y la Iglesia, y si observáis, así vivimos y así andamos, que a veces parece que tocamos el cielo, ay, que no sé, y que esto es una sensación que no te va a ir nunca, y otras veces estás tocando el infierno. Estás en tu humanidad y dices, esto no hay quien lo remedie. Bien, y así andamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aún estamos sujetos a esta naturaleza. Entonces hay cosas del reino que ya son reales, pero hay cosas del reino que se nos mostrarán. Bien, por lo tanto, Dios nos ha entregado la ley y la palabra de Dios. Vamos a estudiar lo importante que es eso en la cultura del reino, ¿vale? La comunión, por ejemplo, que vemos en el aposento alto, cuando los discípulos, Jesús se marcha y les da una revelación del reino, de cómo tiene que hacerse. Bueno, todas estas cuestiones que han ido determinando cómo ha ido llegando todo esto a nosotros, ¿vale? La cultura del reino tiene que ver con nuestro paso a la nueva vida en Cristo. En el momento, vamos a leer, por ejemplo, un pasaje ahí en Mateo 20, del 25 al 28, ¿vale? Que Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, bien, si tenéis ahí la Biblia, vamos a usarla. Todos los que vayáis trayendo, viniendo a ese estudio, es bueno que toméis notas. Mateo 20, 25 al 28, dice que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dominio, poder? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que entre nosotros las cosas van a funcionar de una manera diferente. Por eso tú tienes que observar que la iglesia nueva, la iglesia que nace, aquí hemos estado estudiando los Hechos de los Apóstoles, los fieles que hayáis estado viniendo a ese estudio, pues nos hemos podido recrear y deleitar en todo lo que estaba pasando. Pero realmente observa que aun viniendo originalmente de los judíos, hasta que unos años después, en el capítulo 10 de los Hechos, el Espíritu Santo desciende sobre la casa de Cornelio, bien donde ya los que no son judíos también pueden recibir el Evangelio, pero vamos a observar cómo la iglesia desarrolla ya costumbres y formas que hasta entonces no se vivía dentro del judaísmo, que era la antesala del cristianismo. Es decir, nosotros somos cristianos, sí, pero también es verdad que nos fundamentamos sobre la ley y los profetas que fue entregado al pueblo judío, al pueblo de Israel. De alguna manera en el reino somos hijos de Abraham. Bien, somos nación santa, un pueblo comprado por Dios para proclamar las virtudes de Jesús, que nos llamó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Pero tú observa que observamos hay algunas cosas que son importantes para la cultura del reino. Se tenían en común todas las cosas. Partían el pan por las casas, eso no se hacía antes, ¿vale? Tenían favor con todo el pueblo, oraban por los enfermos, oraban por sanidades, compartían el evangelio cada día, ¿vale? Tenían obra social,
servían, cuidaban dice que tenían un buen testimonio. Por eso todo esto tiene que ver con la cultura del reino. Entonces, bueno, para que podamos entender que ya la Iglesia empieza a entender todo esto. Algunas citas más que, como digo, ya volveremos sobre ellas para que podamos entender que el reino es un sentido de nación que nos tiene que llevar, aunque vivamos en medio de esta sociedad, no somos como esta sociedad. Me habéis escuchado decirlo algunos, pero esa es la gran lucha que muchos tienen, porque por eso nunca crecen. Por eso nunca crecen, ni en su fe, ni en su corazón, ni en su vida, porque siempre están intentando vivir en dos reinos. Están en una doble nacionalidad. Quieren en algunas cosas la cultura del reino, en la bendición, en la gracia, en el perdón, en el servicio, en el amor, en el cuidado, está bien, todo reino, pero ya luego en el perdón hacia otras personas, en el compromiso, en el servicio, en la entrega, en soportar las pruebas, en el sermón del monte, en el darse a los demás, en el darse al prójimo, en el sometimiento unos a otros, en el sometimiento a la palabra, a Cristo. En mi vida íntima, esto ya vivo de acuerdo a las normas del mundo. Entonces te vas a encontrar personas que pueden venir aquí a alabar y bendecir al Señor, pero luego están viviendo una vida en absoluto desorden, que no corresponde al reino. Cuando tú vas conociendo este sentido, es algo que, por ejemplo, el apóstol Juan, en sus epístolas, remarca mucho. Dice, a ver, si tú amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Si tú dices que eres cristiano, tienes que obedecer a Dios. No puedes decir que eres cristiano y no obedecer a Dios. No puedes decir que eres cristiano y no servir a Dios. No puedes decir que eres cristiano y hablar como un pagano. O no eres cristiano o el fruto del cristianismo es ese. Entonces, por eso hablamos tanto, insistimos también cuando predicamos pastoralmente. Tú tienes que decidir qué quieres ser. Tú quieres decir, no lo puedo entender todo. Por eso, claro, uno no lo conoce todo. Pero yo digo una cosa, yo cuando nací en este país y ya era españolito desde el minuto 1, y a mí me dieron de alta y me pusieron que ya era español. Yo ni sabía cuál era mi bandera. Yo, de hecho, lo veo ahora con mis nietas que vienen, que no viven aquí, no conocen su bandera. Son españolas, pero no han vivido aquí. No conocen su bandera. Saben los colores y las canciones de los colores del lugar donde están. Pero, pues en Cristo, tú estás fuera de Cristo, pues las cosas de la vida conoces. Pero cuando vienes al reino, tú tienes que absorber una cultura. Esa es tu bandera. Ese es tu idioma. Aquí es donde estamos nosotros. Este es el río que pasa por tu pueblo. Esta es la ciudad, esta es la provincia. Aquí así que nosotros arreglamos las cosas. Aquí así son los padres. Y hemos sido criados y educados en esa decir, no, aquí esto se hace así. Esto es así. Pero no solamente yo como español. Lo que hay aquí, que soy muchos de otros lugares, esto ha sido lo mismo en todos los sitios. No sé cómo lo harán, pero esto aquí se hace así. ¿Verdad? Entonces, ese es un concepto de la cultura del reino. Que yo ahora primero tengo que adoptar mi nacionalidad. Yo tengo que saber quién soy y lo que quiero ser. Y aunque no he llegado y no vivo aquí mucho tiempo, pero con el tiempo lo podré hacer. Un gran problema que tiene la emigración latina aquí en España es que como hablamos el mismo idioma, aunque no en todas las palabras, ¿verdad? Pero es como que uno no necesita adaptación. Diferente cuando hay otras culturas, por ejemplo, el mexicano va a Estados Unidos y se hace muy, muy de allí, ¿eh? Pero el que lleva ya 20 años y las nuevas generaciones, dicen los padres que ni quieren hablar español. Ni quieren hablar español porque no, yo en México no lo he visto ni en pintura y aquí ya está pasando. Pues claro, no sé. Uno podrá decir que es colombiano porque es colombiano, pero en el fondo, si nunca has ido allí, vas de turista, pues ya está. Pero tú has crecido en esta cultura.
¿Y qué pasa? Te vas adaptando. Y te habrá chocado el carácter de los españoles, que son, pues que cómo son. Y te habrá chocado algunas formas de hacer las cosas. Pues seguramente sí. Pues seguramente, pero tienes dos opciones. Si quieres vivir aquí, o te adaptas, o vuelves a tu casa. Fíjate qué fácil es para entender el reino. Esto es lo mismo. O aceptas que estás en otro reino, o al final, con la diferencia de que en el reino de los cielos el trato es otro. Estamos ante el mejor reino que puede existir. Quiere que te diga, estamos en la panacea. Y esto es así. Pero esa es la decisión. Y muchos, como digo, pasan su tiempo y se amargan. Y te amargas, ¿eh? Cuando tú quieres vivir y servir a dos señores, cuando tú no quieres aceptar forma, pues oye, pues esto es la costumbre. Estas son las cosas. Yo me acuerdo que mis padres fueron emigrantes, pero siempre lo típico que se decía antes, no es que estos suecos de no sé qué, y siempre le ponían la coma al apellido, ¿verdad? Estos suecos de no sé qué, estos tal, es que esto no sé qué, esto no les entra, esto, bla, bla. Y eran cosas, pero yo me di cuenta que pasado el tiempo, mi mamá y mi papá trajeron muchas costumbres y muchas formas que no eran propias de nuestra cultura. Yo, por ejemplo, mi madre me enseñó a coser, a fregar y a barrer, cuando en mis tiempos ningún chico hacía esas cosas. Ninguno. Y a mí me daba vergüenza, ¿eh? Y yo cambiaba los pañales a mis hermanos, no sé qué. Y aprendí a hacer comida, y a hacer espaguetis, y a hacer no sé qué. Todo esto estoy hablando con 7, 8, 9, 10, 11 años. Hacer mi cama. Claro, hoy todo esto, bueno, hoy ya tampoco se hace, hoy ya los chicos hemos vuelto a la inversa, ahora ya la mamá les hace la cama o la chica cuando venga. Pero ¿por qué? Porque han recibido una cultura y al final esta influencia sobre ti. Y la nostalgia del emigrante. Yo cuántas veces mi madre suspiraba por volver a aquella tierra. Israel lo cuenta y hay un salmo que habla, dice, ay, ¿quién me diera otra vez estar en tus ríos, estar en Jerusalén? ¿Quién me diera ver allí? El propio rey David suspira. Bueno, son temas para que tú entiendas esta definición de cultura. Claro, es que esto es Biblia, no es Biblia. No, mira, cuando hablamos de cultura del reino, estamos hablando de las costumbres del reino. Estamos hablando de la forma de hablar en el reino, de tratarnos unos a otros, de educar a los hijos, de gestionar el dinero, de gestionar el ocio, de gestionar las relaciones. Hay una cultura del reino y no todo está en la Biblia matemáticamente escrito. Se entiende y se da a entender, y se da a entender por esa cultura, por lo que pasa, podemos llegarlo a entender, si entras, entra, y si sales, sales, ahí vas. ¿Vale? Entonces, todo eso es importante que nosotros lo sepamos. Mira, Juan 18, 33, ahí tenemos otra narración para que podamos entender esto. Que Jesús ante Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Está hablando de un reino de la tierra. Juan 18, 33, 34 y 36. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, el reino que Jesús nos está dejando, repito, estoy leyendo en Juan 18, 33, 34 y 36. Mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, ya habíamos liado una guerra aquí. Así solucionamos las cosas en esta vida. Pero mi reino no es de este mundo. Dice, y no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, sobre todo, piensa en el paraíso. De esto incluso quizá en la llave de David, en la llave de David del 24, vamos a hablar un poco más de esto. Pero piensa en este sentido que lo más importante que tiene el reino es su espiritualidad. El tener que haber recuperado la ley, los profetas y la Biblia y la palabra
ha sido necesario porque nos hemos salido fuera. Lo digo porque nos encontramos en esta vida mucho cristiano y gente importante de renombre, teólogos, denominaciones, movimientos cristianos, que son muy de Biblia, pero nada del Espíritu o poco del Espíritu. Ahora, yo simplemente os dejo caer esta cuestión. En Edén, que había Biblia, ¿qué es lo que Dios sopló en el hombre? ¿Espíritu o le dio un libro? Le dijo, mira, como tú eres hombre y estás muy bien capacitado, puedes leerte toda esta biblioteca que te doy. Primero la revelación, la ciencia, y luego el conocimiento. Y esto es un principio importante para que entendamos cómo funcionan las cosas en el reino. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, claro, ahora estamos sujetos a humanidad, entenderme lo que quiero decir. Estamos sujetos a humanidad y por el conocimiento de la ciencia del árbol del bien y del mal, nosotros tenemos que tener un conocimiento intelectual. ¿Para qué? Porque se nos olvidan las cosas, porque tenemos que ir de conocimiento en conocimiento, de revelación en revelación. Ahora, el que ha escrito el idioma, el que ha inventado el griego, ¿qué fue primero? ¿Lo intelectual o la revelación? El que decidió que la A, el sonido este A, lo voy a escribir así. La revelación. Dios sopló en el hombre el aliento de vida y el hombre no necesitó nada más. Sale de Edén y ya tiene que recibir instrucciones de Dios. ¿Y qué es lo primero que viene? Bueno, primero escoja un hombre de fe, Abraham. ¿Vale? Pero antes de eso Dios está esperando, Dios mantiene esa degradación del hombre por las generaciones que se va perdiendo, esa importancia. Pero aún así, ¿sabéis cuándo aparece lo intelectual del hombre? En Babel. En Babel. O sea, después del diluvio, el ser humano, la humanidad, tiene grandes capacidades. Grandes capacidades. Es la torre de Babel. Es en Babel cuando pierde esa capacidad. Y bueno, la capacidad de comunicación y es el momento en el que el hombre, esa humanidad, pierde su comunicación con el resto de la creación. ¿Vale? Y bueno, hoy en día hay mucha estructura de esto que tiene que ver y mucha religión y mucho pensamiento de nueva era, que tiene que ver que ellos intentan rescatar. A mí me gusta mucho por los efectos especiales, por todo lo que fue las películas estas de Avatar. Pero la última Avatar, el estado ese del agua, no sé cómo se llama, es un adoctrinamiento, pero en toda regla, basado ya en entender la cosa. Pero fíjate que es un adoctrinamiento que pretende dar al hombre las capacidades que perdió delante de Dios. Ese chaval que se habla con la ballena, que conoce el alma, pues evidentemente eran las capacidades, no digo ninguna herejía, que el hombre tenía, porque si el hombre dominaba los peces del mar, las aves del cielo y todo animal terrestre, y dicen que de aquella había dinosaurios, pues yo no me lo imagino al hombre andando como un monito metido en una cueva. ¿Qué dominio iba a tener sobre los peces del mar? No las aves del cielo. Yo me imagino una humanidad con Dios todavía. Pero, entonces, eso es lo que se pretende restaurar. Y el hombre, todo eso es decir, lo sobrenatural, lo que hoy el hombre ha bajado a mirar, al hombre su espíritu de pecado, el pecado que está en el hombre, nos quiere hacer dominar al hombre. El hombre quiere dominar al hombre. Caín y Abel. El hombre quiere dominar. Entonces, yo te puedo dominar a ti mucho más fácilmente intelectualmente que a través de la revelación y del Espíritu. Yo puedo llevarte. De hecho, una iglesia puede llegar a ser más manejable desde lo intelectual. Si yo soy el que más sabe, lo puedo tener. Ahora, la revelación me exige a mí revelación. La ciencia me exige a mí ciencia. Me exige a mí saber dónde estamos. No te puedo atender ahora.
Bien, entonces, ¿dónde nosotros estamos para poder darnos cuenta que lo que había en un principio, lo magistral, lo poderoso, era la presencia de Dios por su Espíritu en nosotros? Lo que se movía en la faz de la tierra antes de la creación era el Espíritu de Jehová, era el Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de la tierra, la faz de las aguas, no sé cómo dice, sobre la faz de las aguas. Se movía el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué es lo que va a restaurar Dios? Y no te olvides, su reino tiene que haber una restauración. ¿Qué es lo primero que nos da Jesús? Esto lo hemos predicado y hablado justo estos tiempos. ¿Qué es lo que nos envía Jesús? ¿Qué es lo que nos dice que nos preparemos? Nos dice, iros ahí, leer la Torá y esperar y la Torá y memorizarla. Pues eso ya lo hacían. Porque Jesús, de hecho, cuando discute con los sabios en el templo, estaba la ley, los profetas lo estaba conociendo. Pero ¿qué es lo que tienen que esperar? La venida del Espíritu Santo. Entonces, nosotros en el concepto reino no podemos entender el reino sin una presencia espiritual, sin la presencia científica. Y digo científica, es la ciencia es eso, es conocer algo que estaba pero que no ha sido revelado como era. Eso es la ciencia. Así que somos científicos, no te olvides. Vale, mi reino no es de este mundo. Filipenses 3, 18 al 20 dice, porque por ahí andan muchos, dice el apóstol Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de estos será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo por segunda vez. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. He leído Filipenses 3, 18 al 20. Pero también en diferentes partes, Colosenses habla de los tesoros. Romanos, cada epístola habla de lo mismo. Buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Pablo en su visitación, en su espacio, en su sueño, siente que está llegando al paraíso. Una forma de entender el cielo. Allí se me dijeron ciertas cosas. Los niveles del cielo, que para esto, eso también es otra forma de hablar. ¿Vale? El Padre Nuestro. Ese no le sabemos todo. Vosotros pues oraréis así, dice Jesús. Padre Nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Estás en otros niveles. Estás en diferentes niveles, dimensiones, visibles, invisibles. Santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice? ¿Está hablando de qué? De otro reino, que venga tu reino. Este reino como viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso digo estas cosas, yo necesito que el Espíritu Santo sea como viento, como aire que entra aquí en esta palabra. Si yo esta palabra la quiero entender, sin el Espíritu estoy perdido. Pero el Espíritu no viene loco. El Espíritu viene a fundamentar la palabra. Por eso es importante que estos sean nuestros pilares. Es que Dios me ha dicho, me ha mostrado, he soñado. Biblia, ¿qué dice la palabra? Ahora, mira, porque Dios dice que hagas tal igual. Dice, pero ¿dónde está el espíritu de esa palabra? Porque el espíritu de la palabra es la restauración, la restitución, la bendición. Esto es algo que hablamos. Cuando una persona empieza a vivir en una comunión importante, interesante y trascendente en el Espíritu Santo, no necesitas hablarle de santidad. No necesitas decirle lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. Ya sabes lo que está bien y lo que está mal. Por eso que es mejor que una persona aprenda de memoria los mandamientos. Importante es, bueno es, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, viva dentro de nosotros. Pero ¿qué es lo importante realmente? No es solamente eso, sino que realmente por el Espíritu tú entiendas qué es lo que tienes que hacer, estés convencido de lo que está bien y lo que no está bien. Por lo tanto, hay otra parte de las Escrituras que ya tocaremos en su momento como una parte
muy importante del reino, pero que así nos define. En Juan 3, del 3 al 7, respondió, ¿os acordáis de aquel hombre llamado Nicodemo? Va a ver Jesús por la noche, doctor de la ley, escriba, conocedor de todo. Volvemos al mismo concepto otra vez. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Reino. Y no es el Evangelio de Mateo, es Juan. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Algo muy importante en el reino, en la cultura del reino, es el nuevo nacimiento. Es doctrina y es forma de vida. No podrás entender las cosas de Dios, no puedes entrar en este reino plenamente si no naces de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Abrirte, tomar el pasaporte para que un día se restaure la espiritualidad, Dios, en tu vida. Ahora tenemos al Espíritu Santo, pero dice en 1 Corintios 13 que en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, en parte tenemos una capacidad intelectual y en parte buscamos una revelación. No conocemos todos los misterios y los secretos de la vida. Hay muchas cosas que no conocemos. Pero este intento ahora en mí, en mi naturaleza, la forma en la que el reino de Dios está en mí, es que yo tengo que nacer de nuevo a lo espiritual. Y como digo, tan importante es la ley y los profetas como el Espíritu. Y yo lo que creo es esto. Es más, cuando enseñamos de lo profético, ¿qué es lo que decimos? Cuanta más palabra haya en tu continente, en tu contenedor, mejor. ¿Por qué? Porque más fácil tendrás a Dios que te hable. No sé si has jugado alguna vez al Intelect, pero el Intelect al final es formar palabras y tiene diferentes letras. Cuantas más letras tienes, más palabras podrás formar. ¿Sí o no? Creo yo. Entonces, para que entendamos lo que es el reino, es un avance del paraíso en Edén. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, esto lo habéis escuchado algunas veces, delincuentes. Hubo un delincuente brasileño que hizo aquí una carnicería, nunca mejor dicho. Y claro, se escapó, se fue a su país, a Brasil. Pero cuando se enteró que sabían que era él, se vino corriendo aquí. No esperó a que le extraditaran, porque decía que prefería cumplir aquí, que le juzgara la ley en España, a que le metiesen en una cárcel en Brasil. Aquí, si no, pues te pilla la amnistía cualquier día y ya está. Qué maldad, haz lo que te dé la gana. Nuestro reino es un reino espiritual, como lo describe Nicodemo. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, como lo estudiaremos en su momento, vamos a seguir en ello, pero tiene que ver con unas expectativas espirituales. Por lo tanto, todo esto nos habla de un cambio de paradigma, una forma diferente de hacer las cosas, donde lo espiritual, durante la palabra, la obediencia a Dios son el eje de nuestras vueltas, de nuestra vida, ¿vale? La obediencia, la palabra. Pues claro, hoy en día el mundo que está hablando tanto de democracia, de progresismo, pues no es lo mismo para nosotros. Yo por eso a veces tengo mis luchas con esas terminologías que hemos adoptado de la empresa, del mundo empresarial. Bien, las tareas, el líder, el no sé qué, el grupo. Por eso yo me molesta tanto que la gente diga, este es el jefe aquí en la iglesia. O este es, oye jefe. Oye, no, nosotros no somos de esta cultura. La cultura de nuestro reino no es jefe.
que no tenemos un jefe y los demás son curritos, son indios. No, 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 no. Eso no estamos así. Aquí nosotros somos, hay pastores, hay obreros, puedes llamarme obrero, puedes llamarme pastor, puedes llamarme obispo si quieres, puedes llamarme anciano, puedes llamarme diácono, puedes llamarme hermano, puedes llamarme hermana, puedes llamarme siervo, sierva o puedes llamarme por mi nombre. Pero jefe no. Y líder, ¿dónde ves la palabra líder ahí en las escrituras? Bueno, es que modernamente no me líes con estas cosas. Un líder es alguien que se ha capacitado para hacer algo. Y yo, aunque me capacite en el Señor para discipular, la Biblia dice que soy un maestro, puedo ser un maestro y un discípulo. Soy maestro si enseño a alguien. Y soy discípulo si aprendo de alguien. Yo soy discípulo, sigo siendo discípulo y aprendo de gente. ¿Y soy maestro? Pues sí. Pero es que la madre que cría a sus hijos también es maestra. Y el padre, si tienes a alguien para enseñar en Cristo, también eres maestro. Estás haciendo todas estas funciones. Entonces esas terminologías, esta forma, entre nosotros, dice Jesús, no será así. El que de vosotros quiera ser el mayor, parte de nuestra cultura, la cultura del servicio. Nosotros nos servimos por amor. No nos hacemos favores a cambio. Como hay gente que es muy especialista en eso, no. Le voy a mandar a este un detallito por si acaso algún día necesito no sé qué. Y voy a tener a esto con este por si acaso mañana me falla no sé qué. Y tal y cual. A la maestra, pues bueno, la voy a tenerla contenta y tal. Y ya con eso ya quedó bien. Plum, plum, plum. Entonces estás ahí en tu mundo de detalles. No, nosotros nos servimos por amor, no esperando recibir nada a cambio. Porque nos lo dice la palabra y porque también son nuestras costumbres. Como decía el sábado para los que estabais ahí, que vuestras costumbres, es decir, lo que tiene que ver con nuestra cultura de país, de tierra, de forma, lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, sean sin avaricia, sean sin buscar beneficiarme de todo esto. Entonces, en los que os presiden, tenerlos por doble honra. Dice la palabra que si hay pleitos entre nosotros, que no vayamos a los juzgados de fuera, que los resolvamos. Tenemos formas de gobierno. Entonces, bueno, todo eso, como digo, pertenece al reino. Muchos confunden las expresiones del reino de Dios con normas y por eso lo rechazan. Pero en realidad lo que hemos de hacer es desarrollar bien o traducir, que tengo aquí puesto entre comillas, llevar a la práctica el resultado de aplicar todo lo dicho en nuestra vida, todo lo que es el reino. Entonces, vamos a encontrarnos que la cultura del reino se fundamenta en los valores cristianos, se fundamenta en los principios de la Biblia, se fundamenta en estos valores y principios cristianos, en la palabra y en el espíritu y la palabra. Una definición, podemos decir que la cultura del reino es una unidad de vida que integra la espiritualidad cristiana con sus valores y principios, así como una moralidad fruto de nuestra espiritualidad. No hace falta que lo copiéis, que os vais a liar. ¿Vale? Lo que quiero decir es que es una unidad de vida. Punto número 1. Y que integra una espiritualidad cristiana, una forma de vivir el cristianismo a nivel espiritual. ¿Vale? Los valores y los principios tienen que ver. Los valores son aquellas cosas que yo considero importantes en mi vida. Y los principios son los estatutos, las leyes, por lo que yo me rijo. ¿Vale? La moralidad, ¿dónde tienes la moralidad, Roberto? La moralidad tiene que ver con una serie de normas y de formas de entender el cristianismo, la moralidad del reino. Y la ética tiene que ver cómo yo aplico esa moralidad. Pero eso también es importante que lo sepamos en el reino. ¿Vale? ¿Dónde se dice que esto es así? Es que, ¿qué hay de malo que yo haga esto? Hombre, no sé si hay una ley en la Biblia expresamente que lo prohíba. ¿Vale?
¿Qué pasa si yo le llamo a mi padre colega, a mi madre colega? No, no pasa nada. Pero eso no es propio de nuestra cultura. Tenemos una moralidad diferente. Bien, aunque tenemos una relación distinta, pero no tenemos ese compadreo o esas formas, ¿no? Y ahí podíamos estar moviéndonos en muchas cuestiones. Juan el Bautista habla del reino de los cielos también, diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya hemos visto cómo Pablo también se define así. Jesús dice que a estos envió y les dio instrucciones. Dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis. Leo en Mateo 10, del 5 al 8. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad el evangelio. ¿Cuál fue la primera predicación que dieron los discípulos? El reino de los cielos se ha acercado. El Hijo se ha acercado. Dios ha dejado su lugar una vez más para acercarse a nosotros. ¿Y cómo expresaron la cultura del reino? Sanando enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia habéis recibido, dad de gracia. Así es como nosotros expresamos la cultura del reino. Así que por eso el cristiano debe saber lo que Dios... Por eso nosotros, ahora en esto que vamos a estudiar sobre el reino, necesitamos saber lo que Dios nos ha concedido. Necesitamos conocer, como digo, en qué estamos metidos. ¿Cuál es la cultura del reino? Y vamos a repasar por eso algunos temas doctrinales importantes de las Escrituras, que tiene que ver con lo que se enseña en las Escrituras. Pero vamos a ver también algunos comportamientos. Bien, ¿por qué? Porque esto es lo que dice la Escritura. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre, mi espíritu, que está dentro de mí, conoce las cosas de los hombres? Tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que... Tú necesitas saber lo que Dios te ha concedido. Necesitamos saber cómo funciona el reino. Y a qué tengo derecho. Y a qué no tengo derecho. Como cuando vas a un trabajo. Y dicen, tú tienes derecho a trabajar 8 horas y a cobrar tanto, tanto, tanto. Y tus obligaciones, pues mis obligaciones yo no tengo. Bueno, eso es otro cantar. ¿Vale? Y por lo tanto también hablamos palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Por lo tanto, cultura del reino, porque si hablamos del reino de Dios, muchos pueden entender que esto es una terminología espiritual y que no afecta a mi vida cuando yo salgo de aquí. Cuando hablamos de cultura del reino, debes de entender que estamos incluyendo nuestra cultura, que estamos incluyendo nuestra vida fuera de lo estrictamente espiritual. Nuestro comportamiento, nuestra forma de vestir. Con la forma de vestir, ahí sí que me vale de ejemplo esta forma de cultura. ¿Qué pasa? Que es que yo no puedo llevar la falda por aquí o esto por aquí o ir de esta manera. Hombre, pues si vas a la playa, normal que vayas en bañador. Pero hombre, pues, nosotros venimos a la iglesia, ¿me explico? Y que te estés sentando y que alguien te esté viendo la matrícula, pues no. ¿Me explico? No es el contexto. Claro, es que ahí en la iglesia me dicen que está prohibido, no se puede llevar esto. No, hombre, no es que esté prohibido. Pero aunque sí que podíamos llegar al meollo de la cuestión en cuanto a vuestra vestimenta, que tenga que ser decente y decorosa. Pero para evitar estas cosas hoy entre machismo y feminismo y estas historias, tú tienes, pues, hay un decoro, dice la Biblia que hay un decoro. ¿Cómo interpretamos esto? Pues con cierta moralidad. Tienes que ir vestido de tal manera que tampoco molestas a todo el mundo. A algunos no les gustará el color gris, a otros no les gustará el color rojo, pero eso no quiere decir, entonces tú tienes que respetar, porque hay personas de todo tipo. ¿Me explico? Pues estas son las cosas. ¿Cómo valoras? A lo mejor una cultura nuestra, que cuando ibas a misa, yo hablo de mi contexto español,
creo que en vuestros países sería igual, cuando ibas el domingo a la iglesia era tu mejor ropa. Y hay de ti que jugases con la ropa de los domingos. Porque vamos, te iban a sacudir el polvo por todos los sitios. Te iban a dar por todos los lados. ¿Por qué? Porque era tu forma de decir, era la ropa del domingo y a la iglesia se llevaba lo mejor. Nosotros hemos heredado eso. A mí me parece buena herencia. No me parece un mal valor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que el domingo es el séptimo día. Hace 2 semanas, no 3 semanas, tenéis la predicación del séptimo día, que os la recomiendo también para entender nuestra vida. Dios aparta un día para decir, para que te deleites en todo lo que pasa. Ponte lo mejor, ponte tus formas, tus cosas. Como digo, pues algunos dicen, no, es que el día justo es el día que no tengo que ir con traje y voy en pantalón corto y sin afeitar y con el palillo aquí. Bueno, pues si tú crees que toda la gente de tu empresa se merece tu traje, tu corbata, tu perfume, tu afeitado, tu no sé qué, y nosotros, o el Señor se merece tu olor a sudor y tu barba de 6 días y no sé qué, pues ¿cómo nos consideras? Bien, claro, uno dice, ¿es pecado eso? No es pecado que tú vengas en pantalón corto, ¿vale? Y tampoco, evidentemente, cuando estás llegando a Cristo, porque este nivel no es lo mismo que uno esté recién llegado a que uno ya vaya conociendo la cultura del reino. Yo recuerdo que una vez, no sé si fue mi hija Irene, creo que fue, que fuimos a un restaurante chino, ella era muy pequeñita, y entonces el chino que nos atendía en el restaurante era muy chino, pero además había venido una chinita blanca que yo creo que no se la veía ni el color de los ojos, así, rasgado, 2 rayas tenía por ojos. Y entonces mi hija Irene todo el tiempo nada más que la miraba, todo el tiempo la miraba, la miraba. Entonces llega un momento que le dice, mamá, papá, estábamos ahí, ella aquí entre los dos, dice, ¿a qué esta chinita acaba de llegar aquí? ¿Y por qué, hija? Porque aún no abre bien los ojos, dijo. Porque aún no abre bien los ojos, como diciendo, esta vez habrá que darle tiempo a que abra sus ojos, ¿no? Aunque se le van abriendo, pues debe ser como los perritos, ¿no? Cuando son pequeños, porque ella entendía eso. Esto es igual, hay que dar tiempo a que las personas vengan. Oye, que este mira cómo viene. Pero, hombre, no me compares. Tú ya tienes que saber. Por eso para nosotros en la cultura del reino es tan importante el testimonio. Porque los mayores se aprenden de los pequeños. No sé si tú te has quedado con muchos hermanos y te han dicho, tú que tienes que estar enseñando a tus hermanos que tú eres el mayor, que tú eres no sé qué, que tú eres no sé cuánto. ¿Qué van a aprender ellos? Si tú lo haces así, ¿qué van a aprender? Pues esto es cultura de reino. Si vosotros que sois maduros, dice la Escritura, lo veremos en su momento. Si vosotros que sois maduros, que sois responsables, hacéis estas cosas, pues los que vienen, que acaban de llegar, ¿qué no harán? Entonces, bueno, pues esto es para que lo podamos entender. Ya estoy terminando, para dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Vale, ¿qué es lo que vamos a estudiar realmente en este estudio del reino? Introduciéndonos a lo que es el reino, que como digo, alcanza doctrina, alcanza palabra, espiritualidad, lo profético, la revelación, la palabra, las costumbres, la cultura que nos rodea, ¿vale? Y el reino, pero vamos a dividirlo en diferentes aspectos. Por un lado vamos a estar estudiando pues la palabra de Dios, a lo mejor hacemos idas y venidas, bien la palabra de Dios, es decir, cómo recibiendo revelación y compartiendo la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, los dones, aunque todo esto pues lo vamos a ir viendo por encima. Y luego hay una cosa que siempre hemos enseñado al principio aquí y que vamos a retomar esta idea que yo la aprendí hace muchos años, que se llamaba la rueda. A mí me hablaban de que la vida cristiana era como una rueda, que el centro era Cristo, que todo giraba en torno a Cristo y que había diferentes radios, ¿vale? Y alguno de esos radios era la palabra de Dios, la oración, la comunión, el testimonio y yo puedo decir la obra del Espíritu Santo. Y toda esta rueda caminaba sobre la fe. Pero sí que vamos a dar eso, vamos a dar pilares, vamos a dar estructuras sobre las que se fundamenta o radios, sobre las que nuestra vida avanza. Bien,
tiempos devocionales. Esta rueda va a girar siempre sobre estas dos columnas, las que hemos hablado ya. ¿Cuáles son las dos columnas? Lo tenemos claro. La palabra y el espíritu y la palabra, como queráis. Pero vamos a hablar de la cultura de la iglesia, que es la iglesia, del gobierno, de nuestras relaciones dentro. Todo eso lo tocaremos en diferentes tiempos. Vamos a hablar de lo que es ser discípulo, ser maestro, la fe, el nuevo nacimiento, la cruz, la vida devocional. Pero vamos a hablar también de la cultura de la integridad, cultura del trabajo, familia, lo que dice la Biblia, la cultura del reino, sobre la familia antes de casarnos, el padre, los hermanos, las hermanas. O sea, hay muchas costumbres que nosotros tenemos que a veces van contra la palabra de Dios, no están enseñadas en la palabra de Dios. Pues yo qué sé, fijaos, aquí en Europa, en España no era así, ahora ya es también más exagerado, pero el nudismo no era parte de nuestra cultura. El nudismo. Hacer muchas cosas desnudos. ¿Vale? Pero entonces hoy en día pues hay gente que lo hace. Baña a sus niños desnudos, el papá con la mamá, con la tía, con el primo, no pasa nada, independientemente de que haya abusos o no. Pero, sin embargo, por ejemplo, la Biblia habla de eso, de la desnudez, de guardarla, de cubrirnos, de protegernos. ¿Qué dice la cultura del reino sobre los animales? Quizá podemos tocar algo sobre la alimentación, noviazgo, matrimonio. De hecho, vamos a empezar también y a hablar con los jóvenes, a hablar de estos temas. Los tenemos que retomar. En la escuela de familias hemos hecho ya por años, por décadas, son 20 y tantos años ya, la iglesia lleva enseñando cosas. Y quizá es verdad que a lo mejor uno se ha desanimado, bueno, se ha desanimado o no, se ha cansado, entre comillas, de estar en lo mismo. Entonces piensa que ya todo el mundo lo sabe, pero es verdad que la iglesia siempre se va incorporando gente, se van incorporando hermanos, que no todos han escuchado lo mismo. Otra de esto vamos a hablar de la economía, de los dones, los talentos, del tiempo, del ocio, la hermandad, las celebraciones de la iglesia, la cultura de la iglesia con respecto a otras celebraciones paganas, religiosas. Vamos a hablar del budismo, la cultura con otras religiones. Muchos también en el SEAN habéis ido estudiando todo esto, pero nosotros vamos a ver las vinculaciones con nuestra cultura, con las culturas religiosas, celebraciones religiosas, celebraciones normales, con la autoridad, nuestra cultura de autoridad, nuestra cultura de servicio, la cultura de lo sobrenatural, la cultura de lo profético. Bien, y entonces, bueno, pues yo aquí lo tengo puesto. Hay aspectos de la cultura del reino que corresponden a la intelectualidad, a lo aprendido, otras son doctrinas, otras son un orden bíblico, otras tienen que ver con la moral, con la ética cristianas. La definición ya la he encontrado. La moral es la forma en que actuamos, bien, de acuerdo a los principios y valores de la palabra, del reino de Dios. El comportamiento, el hábito. Y la ética, la moral es la forma en la que actuamos, tiene que ver con el comportamiento y con el hábito. Y la ética tiene que ver más con la teoría y la moral con la práctica. La ética tiene que ver más con la teoría y la moral con la práctica. Lo he dicho justamente al revés. Ya me parecía. Vale, la moralidad es como nosotros actuamos de acuerdo a la ética, esa es nuestra moral. ¿Vale? Y la ética tiene que ver más con la teoría. Esto es como la fidelidad y la lealtad. La fidelidad tiene que ver más con la teoría, con el contrato, y la lealtad es con la decisión libre de a quién ser fiel. Otros aspectos tienen que ver con la revelación natural, y también en el reino tenemos nuestros principios y nuestros valores. Muy bien, pues hasta aquí esta clase de introducción. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta, algún tema de interés, algo que os preocupe, que os interese, queráis saber.
de la rueda, pues mira, puedes poner los que quieras, pero por poner los fundamentales son la oración, el conocimiento de la Biblia, la palabra, ¿vale? La comunión y el testimonio, el predicar a otros. ¿Vale? Y yo también pondría evidentemente la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver también mucho con el desarrollo de lo profético y todo eso. Muchos de los autores y los escritores cristianos, la mayoría no han sido carismáticos o pentecostales. Bien. ¿Por qué? Porque el ministerio, el ministro que desarrolla más lo espiritual, invierte su fuerza y su tiempo en eso. Ayuno, oración, buscar de Dios, orar por la gente, la liberación. Entonces, eso ha hecho que gran parte del cristianismo se haya formado sin una formación, digamos, sobre nuestra espiritualidad. Y sí una teoría. ¿Por qué? Porque muchos de los libros, mucho de lo que se ha escrito, estoy hablando hacia hasta los años 80 por ahí, era de esa parte, era pues mucho de la escuela bautista, mucho de la escuela tradicional, de las asambleas de hermanos libres, ¿vale? La iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, entonces venían por ahí. Entonces, poco se escribía. Es verdad que hay un momento, yo creo, yo lo que entiendo de la historia, quizá por la irrupción, la explosión del evangelio en el mundo oriental. Los orientales son mucho más espirituales que nuestras sociedades modernas, donde todo lo materializas. Ellos han abierto incluso otras culturas y sociedades, pues incluso la americana, en sus partes profundas y rurales, son más espirituales, por no hablar de África, que lo que podamos ser aquí en Europa, donde todo es material. Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Entonces esto ha hecho que mucho, cuando explosiona todo esto y empiezan a aparecer líderes, claro, por ejemplo, el avivamiento de Azusa, que fue impresionante, apenas se escribió sobre eso, no hay registro de muchos de los milagros porque no había, y había por la prensa. No se escribieron, no se sentaron muchos de ellos a escribir un libro sobre todo esto, porque quizá en ese momento era como perder el tiempo, era más importante estar 3 horas buscando de Dios para la siguiente predicación, bien, mientras que otros, pues, entonces, la literatura ha estado intentando desarrollar mucho el área cristiana en base a la letra, ¿vale? Y no en base al espíritu. Entonces, no lo tenemos por qué descartar, pero también dice la palabra que la letra mata y el espíritu trae vida, ¿de acuerdo? Entonces, es como si tú intentas llevar un matrimonio solo por el acuerdo y no hay vida y no desarrollamos el amor y las buenas relaciones y el entusiasmo y la visión, no lo metes ahí. Bien, ¿de qué me vale a mí yo saberme la Biblia de memoria si realmente no hay gozo en mi corazón? Si no hay amor, si tengo que ir al psicólogo también, pues no sé, no tiene sentido que me sepa la Biblia y que un terapeuta humano tenga que tratarme a mí. Pues si yo, como dice Pablo, sé en quién he creído, si el Espíritu me aviva, si el Espíritu me despierta, si el gozo está sobre mí, si recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, entonces apaga y vámonos. Lo digo porque todo esto, a veces uno busca, es verdad que ya en estos momentos, cuando apareció John Guichot, cuando apareció Wes Nee, que han sido, pues, para mí, los grandes generales de Dios, que en algunos libros están, pero ellos aún así escribían poco, han escrito sobre sus biografías, pero ellos no han escrito sobre sus revelaciones. Han escrito muy poco sobre sus revelaciones. Entonces, yo me di cuenta que tenemos que andar por un camino donde volver otra vez a descubrir toda la revelación, cuando hubiera sido muy bueno que nos hubiesen puesto por aquí. Cómo haber interpretado los moveres proféticos, los sueños, todos estos espacios, cómo tratar a los profetas en la iglesia, lo profético en la iglesia. No hay de eso. Han aparecido Bill Johnson en el último tiempo, han aparecido otros autores, apareció Scataclini en un punto, John Bevere y otros autores
que han aparecido y han tenido más de esto, pero yo echo de menos alguien hasta que aparece Bill Johnson y ahora en este tiempo moderno y nos va dejando ahí un rescoldo. He conocido hablando de esa revelación a Fernando Sosa, pero ya veis que Fernando Sosa es un hombre perseguido, pero es un hombre adelantado a sus tiempos en cuanto a revelación. Por eso la iglesia está tan escasa en lo sobrenatural. Porque tú has tardado, si tienes que tardar 40 años en descubrir cómo gestionar tu espiritualidad, y ya te han hablado a ti de cómo tienen que regir tu vida, apréndete de memoria esto dice la Biblia, dice la Biblia sí, no, pues es sí, pues es no, pues es sí, no. Pues lo aprendes rápido, pero claro, diferente es que tú obedezcas por amor, por entender lo que el Espíritu te dice, a que tú a que lo hagas efectivamente porque el Espíritu te lo dice, te lo revela y te lo hable. Y no por una obediencia al hombre que al final quema, salvo la gente buena, la gente que entiende el Evangelio, que está ahí, ¿cómo sin el Espíritu Santo? Pues esto es así. Entonces creo que hay que buscar esta cultura del reino, entenderla también desde esta óptica, de todo esto. ¿Un cristiano tiene que ayunar y orar? Pues yo creo que sí. Yo creo que es bueno que apartes tu tiempo, que disciplines tu cuerpo, ¿vale? Que no te dejes siempre llevar de todo viento de doctrina, te fundamentes, que tengas, que desarrolles toda esa vida. Muy bien, ¿alguna cosa más? Yo quería preguntarte sobre el avivamiento que dijiste. Eso pasó en Estados Unidos, lo que no han dejado escrito, ¿no? Ese avivamiento que pasó. Por ejemplo, el de la calle Azusa. Sí, fue en Estados Unidos, ¿no? Claro, han escrito algunas noticias de algunos periódicos que había en el tiempo, en la época, pero no ha quedado mucho. Y allí pasaron milagros y hubo gente que fue muy grande. Es que el avivamiento pentecostal, hoy hemos confundido, a nosotros los pentecostales son las mujeres con falda larga y con sin aretes y pelo largo. Y es que eso no es así. O sea, Pentecostés viene de una celebración que hacían los judíos, que era la fiesta de la cosecha. Con el mes de junio era cuando venían y daban todo, era una gran fiesta que era en Pentecostés. Pero es ese día donde viene la irrupción del Espíritu Santo. El pentecostalismo se caracteriza por la irrupción del Espíritu Santo. Pero toda la batalla, que al día de hoy es así. O sea, yo quiero deciros que esto es así al día de hoy. Es decir, al final las personas o los pastores, ancianos, prefieren llevar a la iglesia a un corral. Es decir, esto es intelectualmente y aquí nos movemos y leemos la Biblia si la leemos y poco más. Y contamos historias bonitas, pero no tocamos la santidad, el compromiso, no tocamos la revelación donde están los dones, pero claro, no lo vemos ahí en el apóstol Pablo. No lo vemos en Pedro que está en Jope, en la azotea, ayunando a mitad y ve ahí un lienzo y una película ahí, donde le dice, y él seguía por eso, por lo que ve en la película. Y este hombre, el centurión, que manda a la gente allí, Cornelio, por un sueño, ¿pues qué? O cuando cruzan a Macedonia por un sueño del varón macedonio que decía, ven aquí, ayúdanos, ya me dirás tú. Si es que a él le escribieron un telegrama, le pusieron un escrito y tal y cual, y le dijeron, mira, porque de acuerdo, como dice la palabra en el versículo tal, tú tienes que ir, No, hombre, no. Entonces el mundo pentecostal arrancó en un mundo donde se buscaba una vivencia en el Espíritu Santo. O sea, el avivamiento, por ejemplo, en Inglaterra, en Gales, que de ahí luego se extendió a los Estados Unidos, pero empezó en un mover de oración, de iglesia comprometida, donde la gente, los bares se cerraron. Cuenta la historia. Y si veis la biografía, por eso digo que ha quedado la biografía de estos grandes hombres, de Charles Finney, del otro, han quedado sus testimonios. Catherine Kuhlman, ya los nuevos, Benny Hinn, pues te queda lo peor, o lo que no te gusta, o la chaqueta. Pues, que tiraba la chaqueta, ¿y cómo se puede tirar la chaqueta? Pero Jesús no escupía en el barro y le tiraba un escupitinazo al otro y le sanaba ahí. No lo hacía. ¿Pero tú quién eres para juzgar si es con la chaqueta? Pues como si te dan con un bate de béisbol, que a mí me soluciona mis problemas y
llevo 5 años en depresión, 10 años, y de pronto me das con un bate de béisbol en el nombre de Jesús y viene el gozo, pues dame todos los días. Quiero decir, ¿por qué hemos sido tan duros para juzgar? Y establecer un culto controlado. La gente viene a la iglesia y les controlo. Eso es una escuela romana. Eso es una escuela romana. Ahí ponemos al Cristo dando pena, dando terror. ¿Verdad? Y el miedo. Tú estás ahí en el templo. Impresionado, porque esa es la historia de la antigüedad. Tú ibas a la iglesia, entonces estabas tan asustado que no se te ocurría pecar. Entonces, ¿qué hacías? No ibas a la iglesia para que no te asusten. Pero claro, con el pentecostalismo, la irrupción del Espíritu Santo, ahí, la historia de la iglesia es interesante conocerla, cómo han venido diferentes avivamientos, que son los que realmente han dado impulso a la iglesia y en muchos países. Nosotros como españoles no hemos tenido nunca un avivamiento. En la mayoría de vuestros países habéis tenido un avivamiento, un en medio de circunstancias difíciles, pero hay un avivamiento. Que hayan venido por los americanos, gracias a Dios, por los misioneros. Pero lo de Estados Unidos fue con los ingleses, con los suecos. Y si tú te pones a analizar los movimientos misioneros, si han sido del orden intelectual o espiritual, te vas a dar cuenta que eran pentecostales, que iban con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y como yo decía hace poco, el apóstol Pablo cuando va a Éfeso, ya han pasado 20 y tantos años desde Pentecostés. 22 años han pasado de Pentecostés. Algunos ni lo lleváis en Cristo. 22 años y le dice, ¿recibisteis el bautismo del Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Les impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Pues esto, ya me conocéis. Yo, ¿por qué yo soy menos? Porque hablo en lenguas, soy tonto, soy de la prole, soy de una casta inferior a la tuya. No nos tiene que asustar porque aquí, por lo menos en esta congregación, lo que lleváis tiempo, habéis hecho SEAN, trabajáis estudiando la Biblia, tenéis mucho más conocimiento que algunos de los que incluso hoy son pastores. Os lo puedo asegurar. Lo creo. Pero además tenemos nuestra vivencia, que nos la quiten. Estamos en esto. Estamos en esto, lo hemos recibido, lo hemos vivido. Se puede, pero esa idea de que, bueno, si tú te caes, juzgar las caídas, juzgar el hablar en lenguas, el moverte, nos está quitando la vida. Es como, no sé, yo está mal compararlo así, pero al final, no sé, es fácil, es posible tener sexo sin cercanía. Pues hombre, habrá muchas cosas raras hoy de la vida, pero no, si no hay intimidad, no hay presencia. Al final tú no puedes llegar a una relación íntima con Dios si no puedes experimentar su amor, su gracia, su favor. Si es todo aquí en la cabeza, pues hombre, entonces de esa forma no podemos vivir solo. Y como digo, pues hay que dar gracias a Dios por ello. Que no hay quien dice, no, es que la Biblia, tanta Biblia, no. El espíritu, los dones. Y a ver qué tengo. No, si no tienes que tener miedo. Si la Biblia nunca va en contra de todo esto. Ahora que tú te expresas, que tú te caes al suelo, que ruedas, que te apetece tumbarte en el suelo, llorar y gritar y dar pedales que tú eres en bicicleta y te apetece temblar y te apetece saltar como pez en el agua, pues ¿qué problema hay? Claro, es que dice la Biblia que se haga todo decentemente y con orden. ¿Y por qué eso es indecente? Ahora, si estoy predicando, imagínate que estoy predicando yo, y a Daniela la da por ponerse a decir, ¡ah, sí, dice el Señor! Y se levanta como zombie, porque eso me pasó en una iglesia de otro lugar. Y el Señor me dice, me muestra, y se levantó una así como el zombie. Digo, anda, siéntate. Más cosas le dije, ¿no? Siéntate. Porque no es el momento. Ahora, si yo estoy orando, ¿qué libertad tengo yo? ¿Dónde está mi libertad? Pues puedo orar, puedo expresar. A veces quiero llorar. No dice que Ana, cuando primera de Samuel, cuando fue la mamá de Samuel, cuando fue al sacerdote le pensaba que estaba ebria, que estaba borracha, porque estaba desesperada y estaba clamando y estaba gritando y estaba ahí. Y dice que Daniel,
que el Espíritu, y Ezequiel le tuvo que poner, dice, y el Espíritu vino y me fortaleció y me puse sobre mis rodillas. Así que tenía que estar tirado en el suelo, en el piso ahí. Jeremías dice que estoy llorando y que he derramado mi alma hasta hartarme. Pero toda esa es la expresión. Si el esfuerzo que hace Jesús orando en Getsemaní es que llegó a sudar sangre como una señal del esfuerzo, ¿qué batalla no tuvo que tener ahí? Que te levantes, que te pelees, que discutas, que hables. No sé, o esas peleas con los demonios. ¿Tú te imaginas que al endemoniado gadareno que llega Jesucito así peinado con su pelito largo, con su pelito y le dice, ahora te digo la señal de la Santa Cruz, sal fuera de él? ¿Tú te imaginas esa escena? A gente que le tenían miedo, que rompían cadenas, que levantaban las tumbas, que tenían 600 demonios dentro. ¿Tú te imaginas a Jesús haciendo la señal de la Santa Cruz? Pero me imagino ahí echándose encima unos, otros, agarrándole tal y cual, y en un momento que Jesús dice, fuera, sale. Y los demonios hablando, claro, efectivamente, tú te lo imaginas. ¿De qué se cansaba Jesús? ¿De qué se cansaba? Dice que se agotaba. ¿De qué se cansaba? Pues esto es lo mismo que digo, toma, pa, y ya está. Levántate y anda. Los que rompen el techo, imagina la escena, rompen el techo. Los gritos, el otro. O sea, estas son cosas que, como digo, tener una imagen de Jesús súper sacra, pues no nos lleva a hacer nada. Pues tenía sus chascarrillos, su sentido del humor, su momento de vacilar y su momento de coger el látigo y tumbar las mesas. ¿Te imaginas a Jesús con minifalda, una túnica de minifalda, tú colocando las mesas de los cambistas? Pues no sé. Si se puso los vaqueros, ¿cómo fue? Se remangó y dijo, ¿qué pasa aquí con vosotros, sinvergüenzas? Y ya está, y se le haría y se calentaría, le subiría la tensión. Entonces, creo que uno tiene que ver esto, y la vida del Espíritu activa lo que el hombre está frustrado. No podemos dominar con nuestra mente el Espíritu. Al contrario, lo que nuestra vida espiritual tiene que influenciar en nuestro pensamiento, para darle libertad. Porque hay momentos, pues no lo sé. Yo el domingo estaba, había 12 personas nuevas, algunas personas que a lo mejor solamente vienen la primera vez aquí. Yo me hubiese gustado ministrar, me he puesto a orar y en poner manos sobre todo el mundo. Creo que me digo, Ana, no, decentemente y con orden. Una cosa es que me manifiesten la alabanza, que seamos libres, que estemos, pero si yo ahora me pongo a orar aquí y uno empieza a gritar, otro a saltar igual, pues igual esta gente coge y se marcha. Ya que les tengo aquí, les predico el Evangelio, que lo entiendan. Ahora si uno me pregunta, es que mire, yo estoy buscando una iglesia, pero a mí esto de la lengua, digo, uy, pues estás equivocado. Aquí te has equivocado. Porque yo digo lo que dice Pablo, hablo en lengua más que todos vosotros. El que habla en lengua así mismo se edifica. ¿Por qué tengo que prohibir? ¿Cómo estamos prohibiendo esto? ¿Quién está enseñando todo esto? En fin, ya me voy por este lado. Es tarde y nos tenemos que marchar. ¿Alguna pregunta más? Entonces, cerrando esto, el mundo pentecostal, los grandes avivamientos y las extensiones y el mundo misionero han sido hombres y mujeres llenos del Espíritu y que se han movido y que han llevado la vida así. De hecho, pensar que cuando Pablo en los capítulos 12 al 14 quiere poner orden sobre los dones sobrenaturales, se lo hace a una iglesia que ya se movían los dones. Ya se movían los dones espirituales. La iglesia de Corintios, que para muchos dicen que era la iglesia más emergente, ya les está hablando de eso. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es cultura del reino. Muy bien, ¿alguna cosa más si no nos vamos? Bueno, gracias por estar aquí, gracias por habernos seguido en este tiempo. Señor os bendiga, si no me habéis cortado antes, pues ahora ya me podéis cortar.